Las hojas secas de otoño danzaban en remolinos erráticos sobre los adoquines de piedra gris de la entrada de la mansión de los Montemayor, empujadas por un viento frío que anunciaba la llegada de un invierno cruel y solitario. Dentro de los muros de aquella fortaleza de piedra, el tiempo parecía haberse detenido hace exactamente 4 años, congelado en el instante preciso en que el último suspiro de la duquesa Camila abandonó su cuerpo frágil. Julián de Montemayor, el duque, un hombre que antaño poseía una sonrisa capaz de iluminar los salones más oscuros de la aristocracia, estaba de pie frente al gran ventanal de su despacho, observando el jardín marchito con unos ojos que habían perdido todo rastro de luz. A sus 38 años, Julián conservaba una belleza imponente, casi dolorosa de mirar, alto, de hombros anchos que parecían cargar con el peso del mundo, con el cabello negro como el ala de un cuervo, ahora salpicado por hilos de plata prematuros en las sienes, testigos mudos de sus noches de insomnio. Sostenía en su mano derecha un reloj de bolsillo de oro, cuya tapa estaba grabada con las iniciales de su amada, pero no miraba la hora, no le importaba el tiempo. Para él, cada segundo era simplemente un grano de arena más en el desierto infinito de su soledad. La mansión, que en tiempos pasados resonaba con la música del piano que Camila tocaba con maestría y con las risas de las fiestas que ella adoraba organizar, ahora estaba sumida en un silencio sepulcral, apenas roto por el tic-tac de los relojes y los pasos amortiguados de los sirvientes que se deslizaban como fantasmas, temerosos de perturbar el luto eterno de su señor. Las cortinas de terciopelo pesado permanecían cerradas la mayor parte del día, protegiendo al duque de la ofensa del sol, pues, ¿cómo podía el sol atreverse a brillar cuando su sol personal se había apagado para siempre? Julián vivía en una penumbra voluntaria, rechazando invitaciones, ignorando a sus amigos y dedicándose mecánicamente a la administración de sus vastas tierras, no por interés, sino por la inercia del deber que le habían inculcado desde la cuna. Su corazón, una vez vibrante y apasionado, se había convertido en una bóveda de acero, cerrada herméticamente para que nada pudiera entrar, pero, sobre todo, para que el dolor no pudiera salir y destruirlo por completo. A muchas leguas de distancia, en los barrios bajos de la capital, donde el olor a carbón y a humedad impregnaba la ropa y el alma, vivía una realidad muy diferente, pero igualmente marcada por la desdicha. Elisa, una joven de 22 años, estaba sentada junto a una ventana pequeña y sucia, aprovechando los últimos rayos de luz de la tarde para terminar un bordado intrincado en un vestido de seda que no era suyo y que jamás podría permitirse. Elisa poseía una belleza que no pertenecía a ese lugar de miseria. Su piel era pálida y suave como la porcelana. Su cabello castaño caía en ondas naturales que enmarcaban un rostro de facciones delicadas, y sus ojos eran de un verde esmeralda tan profundo y brillante que quien los miraba sentía que se asomaba a un bosque antiguo y misterioso. Eran, por una cruel coincidencia del destino, idénticos a los ojos de la difunta duquesa de Montemayor, aunque Elisa no tenía forma de saberlo. Vivía con su tía, la señora Berta, y sus 2 primas, Clara y Matilde, en un pequeño apartamento que olía a cola hervida y a desesperanza. Elisa había llegado allí hacía 3 años, después de que un incendio devastador en su pueblo natal le arrebatara a sus padres y su hogar, dejándola sola en el mundo con nada más que su talento para la costura y un relicario de plata que era lo único que había sobrevivido a las llamas. Su tía Berta, una mujer amargada por la viudez y la pobreza, la había acogido no por amor, sino por la necesidad de tener manos extra para trabajar en su taller de costura. «Eres una boca más que alimentar, niña», le repetía Berta cada día, asegurándose de que Elisa nunca olvidara su lugar. «Tu belleza no pagará el alquiler, solo tus manos sangrantes lo harán». Y así, Elisa trabajaba desde el amanecer hasta que sus ojos ardían por el esfuerzo, cosiendo vestidos para las damas de la alta sociedad, mujeres que la miraban con desdén si es que llegaban a mirarla,
sin saber que la joven que ajustaba sus dobladillos tenía el porte de una reina. Aquella tarde, la tensión en el pequeño taller era palpable. Berta caminaba de un lado a otro, revisando las costuras con ojo crítico y murmurando quejas. Este encaje está torcido, Elisa. Si la marquesa de Valois se da cuenta, no nos pagará y dormiremos en la calle. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser una vagabunda? Elisa bajó la cabeza, tragándose las lágrimas que amenazaban con salir. Lo arreglaré, tía. Quedará perfecto, lo prometo. Sus primas, Clara y Matilde, la observaban desde el rincón donde fingían ordenar hilos, riéndose por lo bajo. Ellas envidiaban a Elisa. Envidiaban su belleza natural que no necesitaba de los polvos y coloretes que ellas usaban en exceso. Envidiaban su voz dulce y su paciencia infinita. Por eso se encargaban de hacerle la vida imposible, manchando sus telas accidentalmente o escondiendo sus agujas. Elisa soportaba todo con una resignación silenciosa, soñando con el día en que pudiera ahorrar lo suficiente para marcharse, quizás abrir su propia tienda, quizás encontrar un lugar donde no fuera tratada como una carga. Pero el destino, ese tejedor invisible de historias, estaba a punto de tirar de los hilos que unirían estos dos mundos tan dispares. En la mansión del duque, el viejo mayordomo, Roberto, un hombre que había servido a la familia durante 3 generaciones y que amaba a Julián como a un hijo, decidió que no podía seguir viendo a su señor consumirse en vida. Se acercaba el baile anual de invierno, una tradición que los Montemayor habían celebrado durante siglos. Julián lo había cancelado los últimos 3 años, pero Roberto sabía que, según las leyes del ducado y las presiones del rey, el duque debía hacer acto de presencia este año, o arriesgarse a perder ciertos favores reales. Con el corazón en la boca, Roberto entró en el despacho oscuro. «Excelencia», dijo con voz suave. Julián no se giró. «¿Qué ocurre, Roberto? Dije que no quería ser molestado». «Lo sé, señor, y le pido 1000 perdones, pero ha llegado una misiva del Palacio Real. El rey espera su confirmación para el baile de caridad. Y, además, señor, necesitamos renovar los tapices del Salón Azul. La polilla ha hecho estragos en el terciopelo, y si vamos a recibir a alguien, aunque sea solo a los auditores reales, la casa no puede parecer una ruina». Julián suspiró, un sonido profundo y cargado de cansancio. Se giró lentamente, y la luz de la chimenea iluminó las ojeras oscuras bajo sus ojos. «No habrá baile, Roberto. No habrá música en esta casa mientras yo respire. Dile al rey que estoy enfermo, que estoy loco. Dile lo que quieras. Y en cuanto a los tapices, que se pudran. Todo aquí se está pudriendo de todos modos, empezando por mí». Roberto, sin embargo, no se dio por vencido. «Señor, con todo el respeto, la duquesa Camila amaba ese salón azul, era su favorito. Ella no querría verlo destruido por el abandono». La mención del nombre de Camila fue como un golpe físico para Julián. Se tensó, sus manos se cerraron en puños. Roberto sabía que estaba jugando con fuego, pero era necesario. «Está bien», gruñó Julián finalmente, con la voz rota. «Arregla los malditos tapices. Pero no quiero ver a nadie. Que lo hagan cuando yo no esté, o que se lleven las telas y las traigan arregladas. No quiero extraños en mi casa». Roberto asintió y salió rápidamente antes de que el duque cambiara de opinión. Sabía exactamente a quién acudir. La señora Berta tenía fama de ser la mejor restauradora de tejidos antiguos de la ciudad, aunque su carácter fuera detestable. Roberto envió un mensajero esa misma noche con el encargo urgente. Los tapices de seda azul del siglo XVII necesitaban ser restaurados con hilo de plata y oro. Era un trabajo delicado, un trabajo para manos expertas. En el taller de Berta, la llegada del encargo real causó un revuelo. «¡El duque de Montemayor!», exclamó Berta, sus ojos brillando con la codicia al leer la nota y ver el pago adelantado. «Esto nos salvará, niñas. Esto nos hará ricas si lo hacemos bien». Miró a sus hijas, pero sabía que sus manos torpes arruinarían una tela tan fina.
Su mirada recayó inevitablemente en Elisa. Tú, dijo, señalándola con un dedo huesudo. Tú harás el trabajo. Tienes los dedos de tu madre, rápidos y precisos. Pero escúchame bien, Elisa. Si arruinas un solo hilo de estos tapices, te juro que desearás no haber nacido. Trabajarás día y noche si es necesario. No dormirás hasta que estén perfectos. Elisa asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Tomó las telas preciosas, que olían a polvo y a historia, y comenzó su labor. Trabajó durante 3 semanas sin descanso, bajo la luz parpadeante de las velas, pinchándose los dedos hasta sangrar, pero limpiando cada gota antes de que tocara la seda azul. Mientras bordaba, Elisa imaginaba la casa de donde venían esas telas. Imaginaba un lugar de belleza y elegancia, un lugar donde quizás, solo quizás, existía el amor. No sabía que estaba bordando los recuerdos de un hombre que había jurado no volver a amar jamás. Antes de continuar con este relato que está a punto de dar un giro que cambiará el destino de nuestros protagonistas, quiero tomarme un momento para agradecerte. Gracias por estar aquí, en el canal donde el romance y la historia se entrelazan. Eres el alma de este espacio. Me encantaría saber qué estás sintiendo ahora mismo. ¿Qué piensas de la soledad del duque? ¿Crees que el corazón puede sanar después de tanto dolor? Déjame tu opinión en los comentarios y dime desde qué ciudad nos acompañas. Me hace mucha ilusión leerte. Y si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene a continuación es el encuentro que definirá el resto de sus vidas. Vamos juntos a descubrirlo. La fecha de entrega llegó. Los tapices estaban terminados y brillaban con una nueva vida bajo las manos de Elisa. Berta estaba eufórica, calculando ya las ganancias. Yo iré a entregarlos personalmente, anunció Berta, poniéndose su mejor vestido y rociándose con un perfume barato y fuerte. Quiero que el duque vea quién dirige este taller. Pero el destino, caprichoso y sabio, tenía otros planes. Esa mañana, Berta despertó con una fiebre alta y un dolor de garganta que le impedía hablar. Clara y Matilde se negaron rotundamente a ir. Decían que la mansión del duque estaba maldita, que se escuchaban lamentos por las noches y que el duque era un ogro que devoraba a las jóvenes. «Tendrás que ir tú», graznó Berta desde su cama, mirando a Elisa con odio por su propia debilidad. «Toma el carruaje de alquiler, entrega los tapices al mayordomo, no hables con nadie, no mires a nadie, y sobre todo, no pidas más dinero del acordado. Trae el pago y vuelve inmediatamente. Si te demoras, sabré que estás tramando algo». Elisa sintió una mezcla de miedo y emoción. Iba a salir. Iba a ver la mansión. Empaquetó los tapices con cuidado en papel de seda y salió a la calle gris y lluviosa. El viaje hasta la mansión Montemayor fue largo. El carruaje traqueteaba por el camino empedrado, alejándose de la ciudad y adentrándose en los bosques densos que rodeaban la propiedad del duque. A medida que se acercaban, los árboles parecían cerrarse sobre el camino, formando un túnel oscuro. Cuando por fin las rejas de hierro forjado de la entrada aparecieron, Elisa sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. La mansión era inmensa, una estructura gótica de piedra oscura, con torres que perforaban el cielo nublado. Parecía un castillo de cuento de hadas, pero de uno triste, donde la princesa nunca despierta. Elisa bajó del carruaje, cargando el pesado paquete, y se dirigió a la entrada de servicio, como le había indicado su tía. Pero no había nadie allí. Llamó a la puerta, esperó, pero el silencio era absoluto. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando su sencillo vestido y su capa raída. Temiendo que el agua dañara los tapices, Elisa corrió hacia la entrada principal, buscando refugio bajo el gran pórtico de piedra. Sabía que no debía estar allí, que era una entrada para nobles, no para costureras, pero la desesperación por proteger su trabajo la impulsó. Empujó la enorme puerta de roble que, para su sorpresa, estaba entreabierta. «¡Hola!», llamó con voz tímida, entrando en el vestíbulo. El interior era impresionante.
Una escalinata doble de mármol blanco dominaba el espacio, y una araña de cristal inmensa colgaba del techo, aunque sus velas estaban apagadas. El lugar estaba en penumbra, frío y silencioso. ¿Hay alguien aquí? Traigo el encargo de la señora Berta. Su voz resonó con eco, devolviéndole su propia soledad. Elisa dio unos pasos más, fascinada por la belleza melancólica del lugar. Vio un gran retrato en la pared del fondo, cubierto por una tela negra. La curiosidad, ese defecto fatal, la impulsó a acercarse. ¿Quién estaba debajo de esa tela? ¿Por qué ocultar un rostro? Sin pensar, levantó una mano para tocar el borde de la tela. En ese momento, un sonido fuerte, como el de un libro cerrándose de golpe, vino desde la parte superior de la escalera. Elisa se sobresaltó y retiró la mano, girándose rápidamente. Allí, en lo alto de la escalinata, estaba él, el duque. Julián había bajado al escuchar una voz. Pensó que era Roberto o alguna de las criadas nuevas. No esperaba ver a nadie, y mucho menos a una mujer parada en medio de su vestíbulo, mojada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro y mirando el retrato prohibido de su esposa. La furia instantánea se apoderó de él. ¿Cómo se atrevía alguien a entrar así? ¿Cómo se atrevía a perturbar su santuario? ¿Quién es usted?, tronó su voz, grave y potente, rodando por las paredes como un trueno. ¿Qué hace en mi casa? Elisa se quedó paralizada, abrazando el paquete de tapices contra su pecho como un escudo. El hombre que descendía las escaleras era aterrador. Vestía completamente de negro, su rostro estaba contorsionado por la ira y sus ojos eran oscuros y tormentosos. Yo, balbuceó, retrocediendo. La puerta estaba abierta. Llovía. Traigo los tapices, señor. Soy la costurera. Julián bajó los últimos escalones con zancadas largas, acercándose a ella como un depredador. Costurera. ¿Y eso le da derecho a entrar por la puerta principal como si fuera la dueña del lugar? Lárguese. Deje eso ahí y lárguese antes de que llame a los perros. Elisa, aterrorizada, intentó dejar el paquete en una mesa cercana, pero sus manos temblaban tanto que el papel de seda se rasgó, dejando al descubierto una parte del tapiz azul y oro. Y también, al inclinarse, la capucha de su capa cayó hacia atrás, revelando su rostro por completo a la escasa luz que entraba por las ventanas. Julián se detuvo en seco, a solo unos metros de ella. El aire se escapó de sus pulmones en un grito ahogado. El tiempo, ese enemigo constante, se detuvo de nuevo. La vio el cabello castaño ondulado, vio la piel de porcelana y vio los ojos. Esos ojos verde esmeralda, los ojos de Camila, los ojos de su esposa muerta. El duque se puso pálido como un cadáver. Su corazón dejó de latir por un segundo y luego comenzó a golpear contra sus costillas con una violencia que dolía. ¿Camila?, susurró. Su voz ya no era un trueno, sino un hilo de incredulidad y dolor puro. ¿Eres tú? ¿Has vuelto? Elisa lo miró, confundida y asustada por el cambio repentino en su comportamiento. Vio cómo la ira del duque se transformaba en una vulnerabilidad devastadora. Vio cómo extendía una mano temblorosa hacia ella, como si quisiera tocar un fantasma. No, señor, dijo ella con voz suave, retrocediendo un paso más. Me llamo Elisa. Solo soy la costurera. La palabra costurera rompió el hechizo. La realidad se estrelló contra Julián con la fuerza de un maremoto. No era Camila. Camila estaba muerta. Estaba enterrada en el mausoleo familiar. Esta mujer era una extraña, una impostora que se atrevía a llevar el rostro de su amada. El dolor, agudo y cegador, se convirtió instantáneamente en una furia defensiva. No podía soportarlo. No podía soportar verla. Era una burla cruel del destino. ¡Mentirosa!, gritó él, y el sonido fue desgarrador. ¿Quién te ha enviado? ¿Es esto una broma macabra de mis enemigos? ¿Quién te ha pagado para venir aquí con esa cara?
Nadie, señor, se lo juro, lloró Elisa, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No sé de qué habla, solo vine a trabajar. ¡Fuera!, rugió Julián, señalando la puerta con una mano que temblaba de rabia y dolor. ¡Sal de mi vista! No quiero volver a verte nunca. Si vuelves a pisar mis tierras, te destruiré. ¡Vete! Elisa no esperó a que se lo dijeran 2 veces. Soltó el paquete sobre la mesa con un ruido sordo y corrió hacia la puerta. Salió a la lluvia torrencial, sollozando, corriendo sin mirar atrás, huyendo del monstruo que vivía en el castillo, huyendo del dolor que había visto en sus ojos y que, extrañamente, le había dolido más que sus gritos. Julián se quedó solo en el vestíbulo. Se giró hacia el retrato cubierto y con un grito de rabia arrancó la tela negra. El rostro pintado de Camila lo miró con serenidad, con esos mismos ojos verdes que acababa de ver en la chica asustada. Julián cayó de rodillas frente al cuadro, con las manos en el suelo de mármol frío, y por primera vez en 4 años el duque de hielo lloró. Lloró con un llanto feo y sonoro, un llanto que resonó en la casa vacía. Pero lo que Julián no sabía, mientras las lágrimas nublaban su visión, era que ese encuentro no era el final, era solo el comienzo, porque esa chica, esa Elisa con los ojos de su esposa, había despertado algo en él, había roto el sello de su tumba, y aunque ahora la había echado, el destino ya había atado sus hilos. Y en las sombras de la mansión, Roberto, el mayordomo, había visto todo desde el pasillo. Y Roberto, con una sabiduría nacida de años de servicio, supo en ese instante que esa chica era la única esperanza que le quedaba a su señor. Y decidió, en silencio, que no permitiría que Elisa desapareciera de sus vidas tan fácilmente. La lluvia no cesó durante toda la noche, convirtiendo las calles empedradas de la ciudad en ríos de lodo negro y brillante. Un reflejo perfecto del alma atormentada de Elisa mientras corría de regreso al único refugio que conocía, aunque ese refugio fuera una cueva de lobos. Llegó al taller de su tía empapada hasta los huesos, tiritando no solo por el frío que le calaba la piel, sino por el terror que aún vibraba en sus venas tras el encuentro con el duque. Sus botas, viejas y desgastadas, chapoteaban en los charcos y su capa pesaba como una losa de plomo sobre sus hombros frágiles. Al empujar la puerta del taller, la campanilla sonó con un tintineo alegre que contrastaba cruelmente con su desgracia. Berta estaba allí, esperándola, sentada como una araña en el centro de su red, con una taza de té caliente entre las manos y una mirada que exigía respuestas, y sobre todo, monedas. ¿Y bien?, graznó la tía, poniéndose de pie con una agilidad sorprendente para su supuesta enfermedad. ¿Dónde está el dinero? Te dio una propina generosa. Los nobles suelen serlo cuando se sienten culpables por su riqueza. Elisa se quedó parada en el umbral, goteando agua sobre el suelo de madera, incapaz de levantar la vista. El silencio se alargó, denso y peligroso. No me pagó, susurró finalmente, su voz apenas audible por el castañeteo de sus dientes. Me echó, tía. Se enfureció. No sé por qué. Vio mi cara y gritó. Dejó los tapices allí, pero me ordenó que me fuera y que nunca volviera. El rostro de Berta pasó del color de la cera al rojo de la ira en un segundo. ¿Qué dices? ¿Que perdiste el pago? ¿Que dejaste mi trabajo, mis horas de esfuerzo, en manos de ese hombre sin traer ni un centavo a cambio? Se acercó a Elisa y la agarró por los hombros, sacudiéndola con violencia. ¡Estúpida! ¡Inútil! Seguro hiciste algo. Abriste la boca cuando no debías. Lo miraste a los ojos. Te dije que fueras invisible. Elisa rompió a llorar, las lágrimas calientes mezclándose con el agua de lluvia en su rostro. No hice nada, lo juro. Él parecía ver un fantasma, me llamó por otro nombre. Estaba loco de dolor. Berta la soltó con un empujón que la hizo tambalearse contra la pared. A mí no me importan sus locuras, me importa mi dinero. Si no traes ese pago mañana mismo, Elisa, te juro que dormirás en la calle con las ratas.
No voy a mantener a una fracasada. Mientras Elisa se encogía en su rincón, abrazando sus rodillas y tratando de entrar en calor, en la mansión Montemayor, el fuego de la chimenea se había consumido hasta convertirse en brasas moribundas. Pero Julián seguía allí, arrodillado en el suelo de mármol, con la botella de licor vacía a su lado y la mirada perdida en el vacío. La imagen de la chica no se iba de su cabeza. Cerraba los ojos y la veía. El mismo contorno del rostro, la misma curva suave de los labios, y esos ojos, esos malditos ojos verdes que lo habían mirado con miedo. «Es un castigo», murmuró a la oscuridad de la sala. «¿Es esto el infierno, Camila? ¿Enviarme un espectro con tu rostro para recordarme que te fallé, que no pude salvarte?» Se puso de pie con dificultad, tambaleándose, y caminó hacia el ventanal. La tormenta rugía fuera, golpeando los cristales como si quisiera entrar y devorarlo. Julián apoyó la frente contra el vidrio frío. Sentía que se estaba volviendo loco. La soledad, que hasta ahora había sido su compañera silenciosa, se había transformado en un monstruo que le gritaba. Necesitaba saber si era real o si su mente finalmente se había quebrado bajo el peso del duelo. Pero en las sombras del pasillo, Roberto, el mayordomo, no descansaba. Había recogido los tapices que Elisa había dejado abandonados en la mesa del vestíbulo. Al tocarlos, al sentir la perfección de las puntadas, la delicadeza del hilo de oro restaurado, Roberto supo que esa chica no era una costurera cualquiera, y había visto la reacción del duque. En 4 años, Julián no había sentido nada, ni alegría, ni ira, ni miedo. Solo apatía. Pero esa noche, esa chica había provocado una explosión. Y donde hay explosión, hay fuego. Y donde hay fuego, puede haber vida. Roberto tomó una decisión arriesgada. Una decisión que podría costarle su puesto, pero amaba demasiado a Julián como para no intentarlo. «Si el destino la trajo a nuestra puerta», pensó el viejo mayordomo mientras bajaba a las cocheras, «no seré yo quien le cierre el paso». A la mañana siguiente, un carruaje con el escudo de los Montemayor se detuvo frente al modesto y destartalado edificio donde vivía Berta. El vecindario se detuvo, las mujeres se asomaban a las ventanas y los niños dejaban de jugar en el barro para mirar boquiabiertos los caballos negros y relucientes. Roberto descendió del vehículo, impecable en su uniforme, y golpeó la puerta con su bastón. Berta abrió, esperando ver al casero para echarla por falta de pago, y casi se desmaya al ver al emisario del duque. «Buenos días», dijo Roberto con una cortesía gélida. «Busco a la señorita Elisa y a la dueña de este establecimiento». Berta se deshizo en reverencias ridículas, invitando a Roberto a pasar a su pequeña sala, apartando ropa sucia de una silla con el pie. «Oh, señor, qué honor, qué sorpresa. Mi sobrina, bueno, es una chica torpe. Espero que no haya causado problemas irreparables». Roberto permaneció de pie, examinando el lugar con una mirada crítica que no perdió detalle de la miseria y el desorden. La señorita Elisa no causó problemas. De hecho, olvidó cobrar por su excelente trabajo. Roberto sacó una bolsa de monedas de oro y la dejó caer sobre la mesa. El sonido metálico fue música celestial para los oídos de Berta. «Aquí está el pago acordado y un extra por las molestias de la noche anterior». Berta se lanzó sobre la bolsa como un ave de rapiña, sus ojos brillando. «Oh, gracias, excelencia. Sabía que el duque era un hombre justo». «Sin embargo», continuó Roberto, levantando una mano enguantada para detener su verborrea, «tenemos un problema mayor. La colección de tapices del ala este también necesita restauración. Es un trabajo inmenso. Requiere meses de dedicación exclusiva, y viendo la calidad del trabajo de su sobrina, el duque, o mejor dicho, yo, en nombre de la casa, exijo que sea ella quien lo realice». Berta asintió frenéticamente. «Por supuesto, ella lo hará aquí mismo. Trabajará día y noche». Roberto negó con la cabeza. «No, las telas son demasiado valiosas y frágiles para ser trasladadas a este entorno. El trabajo debe hacerse en la mansión.
Elisa deberá residir en Montemayor hasta que la labor esté concluida. En la habitación contigua, Elisa escuchaba con el corazón en un puño. ¿Volver? ¿Volver a la casa del monstruo? ¿Al lugar donde un hombre la había mirado con tanto odio y dolor que le había helado la sangre? Quiso salir y gritar que no, que prefería coser hasta que se le cayeran los dedos antes que enfrentar de nuevo esa mirada. Pero entonces escuchó la voz de su tía. ¿Vivir allá? Bueno, eso supone una pérdida de mano de obra para mi taller. Tendría que ser compensada. Roberto, conociendo la naturaleza humana mejor que nadie, sacó una segunda bolsa, más pequeña pero igualmente pesada. Esto cubrirá su ausencia. Y por supuesto, la señorita Elisa recibirá un salario, que será enviado directamente a usted, si así lo prefiere. Berta ni siquiera lo pensó. Vendió a su sobrina en ese instante. ¡Hecho! Elisa, prepara tu maleta. Te vas con el señor. Elisa salió de su escondite, pálida y temblorosa. Miró a Roberto, buscando un atisbo de piedad, pero en el rostro del mayordomo solo encontró una seriedad profesional y en el fondo de sus ojos una extraña urgencia. «Por favor», susurró ella. «Él no me quiere allí. Me echó. Dijo que me destruiría». Roberto se acercó a ella y, bajando la voz para que Berta no oyera, le dijo: «El duque no sabe lo que dice, señorita. Está enfermo del alma, pero la casa la necesita, y le prometo que estará segura. Vivirá en el ala de servicio, lejos de sus habitaciones. Él no sabrá que está allí hasta que sea el momento adecuado. Por favor, es un trabajo digno, comida caliente y un techo seguro. ¿Es esto mejor?». Roberto señaló con la cabeza el taller lúgubre y a la tía codiciosa que ya estaba contando las monedas. Elisa miró a su alrededor. Miró a sus primas que la miraban con envidia y rencor. Miró su vida sin futuro y asintió. El viaje de regreso a la mansión fue diferente. Elisa iba sentada en el interior del carruaje de lujo, no en uno de alquiler. Roberto iba frente a ella, observándola con discreción. Notaba el parecido, por supuesto. Era asombroso, pero también notaba las diferencias. Camila era risueña, confiada, una flor de invernadero. Elisa era reservada, cautelosa, una flor silvestre que había crecido entre las rocas. «¿Por qué hace esto?», preguntó Elisa finalmente, rompiendo el silencio. «¿Por qué me lleva de vuelta a la boca del lobo?». Roberto suspiró. «Porque a veces, señorita, el lobo solo necesita que le quiten la espina de la pata. Y porque esa casa se está muriendo de tristeza, usted trae vida, aunque no se dé cuenta». Llegaron a la mansión al atardecer. Roberto cumplió su palabra. La introdujo por la entrada de servicio, evitando el gran vestíbulo y el retrato maldito. La llevó a una habitación en el ático, pequeña pero limpia, con una ventana que daba a los vastos jardines traseros. «Aquí estará su taller», le dijo, mostrándole una sala contigua llena de luz natural, donde ya habían dispuesto las telas y los hilos. «Comerá con el resto del personal, y tiene prohibido terminantemente subir al ala oeste o entrar en la biblioteca o el despacho del duque. Si sigue esas reglas, será un fantasma en esta casa, y estará a salvo». Los primeros días transcurrieron en una tensa calma. Elisa trabajaba con ahínco, agradecida por el silencio y la paz, aunque su corazón latía desbocado cada vez que escuchaba pasos fuertes en el pasillo. Se hizo amiga de la cocinera, una mujer robusta llamada Marta, que la alimentaba con caldos nutritivos y pasteles, sorprendida de lo delgada que estaba la chica. «Come, niña, que te llevará el viento», le decía Marta. Elisa empezó a recuperar el color en sus mejillas, pero la curiosidad es un sentimiento poderoso. Elisa se preguntaba por el duque. ¿Qué hacía todo el día encerrado? ¿Por qué sufría tanto? Roberto le había contado fragmentos de la historia: la muerte repentina de la duquesa, el amor inmenso que se tenían, la devoción que se transformó en locura. Una noche, una semana después de su llegada, Elisa no podía dormir. La luna llena iluminaba su habitación
y una inquietud extraña la empujó a salir al pasillo. La casa estaba en silencio, un silencio pesado y denso. Elisa bajó las escaleras de servicio, con la intención de ir a la cocina por un vaso de leche. Pero al llegar al rellano del primer piso, escuchó algo. Música. Era un piano. Alguien tocaba el piano en la oscuridad. La melodía era triste, desgarradora, llena de notas que parecían llorar. Elisa, hipnotizada, siguió el sonido. Sabía que estaba rompiendo las reglas, sabía que Roberto se enfadaría, pero la música tiraba de ella como un imán. Llegó a las puertas del gran salón de baile, que estaban entreabiertas. Se asomó con cautela. La sala estaba a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales gigantescos. Y allí, sentado frente al piano de cola, estaba Julián. No llevaba chaqueta, y su camisa blanca brillaba en la penumbra. Tocaba con los ojos cerrados, su cuerpo meciéndose con la música, perdido en su mundo de dolor. Elisa contuvo el aliento. Verlo así, tan vulnerable, tan humano, borró el miedo que le tenía. Sintió una compasión inmensa, un deseo absurdo de acercarse y poner una mano sobre su hombro. De repente, Julián dejó de tocar. Sus manos se congelaron sobre las teclas. ¿Quién está ahí?, preguntó a la oscuridad sin girarse. Su voz no era de ira esta vez, sino de cansancio. Elisa se quedó petrificada. ¿Debía huir? ¿Debía contestar? Sé que hay alguien, insistió él. Puedo oír tu respiración. Puedo oler tu perfume. Elisa no usaba perfume, solo el jabón de lavanda que Marta le había dado. Era el mismo jabón que usaban todas las sirvientas. Pero para Julián, en su estado febril, ese aroma disparó un recuerdo. Se giró lentamente en la banqueta. Elisa dio un paso atrás, lista para correr, pero la luz de la luna la alcanzó, iluminando su rostro y su camisón blanco. Julián se puso de pie, tirando la banqueta al suelo con un estruendo que resonó en el salón vacío. Se frotó los ojos, incrédulo. ¿Otra vez?, susurró, su voz temblorosa. ¿Por qué me torturas? ¿Por qué no me dejas en paz? Dio un paso hacia ella, extendiendo una mano. Camila, si eres tú, si has venido a buscarme, llévame contigo. No quiero seguir aquí. Elisa comprendió entonces la magnitud de su tormento. Él realmente creía que ella era el fantasma de su esposa. No podía dejarlo en ese error, sería cruel. No soy Camila, dijo ella, su voz suave y firme rompiendo la fantasía. Soy Elisa, la costurera. Trabajo aquí ahora. Julián se detuvo en seco. La realidad volvió a golpearlo, pero esta vez, en lugar de ira, sintió confusión. ¿Aquí? ¿Vives aquí? Se acercó más, hasta quedar a 1 metro de ella. Sus ojos recorrían su rostro, buscando las diferencias, buscando la imperfección que le confirmara que no estaba loco. Y la vio. Vio una pequeña cicatriz en la barbilla de Elisa, una marca de la infancia. Camila no tenía cicatrices. Camila era perfecta. Esta chica era real. Era de carne y hueso. Roberto, gruñó Julián, comprendiendo la trama de su mayordomo. Ese viejo zorro, pero no gritó, no la echó. Estaba demasiado cansado, demasiado solo, y por primera vez en 4 años había alguien en el salón con él que no era un recuerdo. Alguien que lo miraba no con lástima, sino con comprensión. ¿Te gusta la música?, preguntó él de repente, una pregunta absurda en medio de la noche. Elisa asintió, sorprendida. Es muy triste, señor, pero hermosa. Es lo único que me queda, dijo él, volviendo a sentarse al piano, pero esta vez dejándole espacio en el banco. Fue una invitación silenciosa, una locura. Elisa dudó. Su mente le gritaba, «¡Huye!», pero su corazón, ese traidor, le decía, «¡Quédate!». Se acercó y se sentó en el extremo opuesto de la banqueta, manteniendo una distancia respetuosa. Julián comenzó a tocar de nuevo, una melodía diferente, más suave, menos tormentosa. Y allí, en la oscuridad,
Dos almas solitarias compartieron un momento de paz frágil, unidos por la música y por el extraño hilo invisible que el destino había tejido entre ellos. Pero la paz en la mansión Montemayor era como el cristal, hermosa y fácil de romper. Al día siguiente, la noticia de que el duque había sido visto en el salón con una mujer llegó a los oídos de Roberto, quien sonrió satisfecho, pero también llegó a oídos menos amables. Lady Sofía, la prima del duque, una mujer ambiciosa que había estado esperando pacientemente a que Julián muriera de tristeza para heredar la fortuna familiar, recibió el rumor a través de una doncella indiscreta. Una mujer, murmuró Sofía, abanicándose con furia en su palacete de la ciudad. ¿Una costurera viviendo bajo su techo? Eso no me gusta. Si Julián despierta de su letargo, si se enamora, mis planes se arruinarán. Sofía llamó a su carruaje. Iba a hacer una visita a su querido primo. Iba a ver con sus propios ojos a esa intrusa que se atrevía a ocupar un lugar en la casa de la muerte. Y si era necesario, ella misma se encargaría de convertir la vida de esa chica en un infierno, mucho peor del que había vivido con su tía Berta. La verdadera prueba para Elisa acababa de comenzar. Y esta vez, el enemigo no era la pobreza, sino la maldad disfrazada de seda y sonrisas falsas. La visita de Lady Sofía, la prima del duque, cayó sobre la mansión Montemayor como una helada tardía que amenaza con matar los primeros brotes de la primavera. Llegó 2 días después de aquella noche mágica en el salón de música, con un séquito de criados y un aire de dueña y señora que hizo temblar a los sirvientes. Julián y Elisa estaban en el jardín trasero. El duque, que había empezado a salir de su encierro, le estaba mostrando a Elisa el rosal favorito de Camila, que había sobrevivido milagrosamente al abandono. Por primera vez en 4 años, Julián no miraba las flores con dolor, sino con una especie de paz, mientras Elisa le explicaba cómo podarlas para que volvieran a florecer con fuerza. ¡Julián! La voz de Sofía resonó desde la terraza, aguda y exigente. El duque se tensó, su rostro se endureció de nuevo, y la paz se rompió. Se giró lentamente, colocándose instintivamente delante de Elisa, ocultándola parcialmente. ¿Qué haces aquí, Sofía?, preguntó con frialdad. Sofía bajó las escaleras de piedra con un frufrú de sedas costosas, sus ojos de depredadora clavados en la figura que se escondía tras su primo. He venido a ver si los rumores eran ciertos, dijo ella, deteniéndose a unos pasos. Dicen que el duque de Montemayor ha perdido el juicio, que ha metido a una costurera en su casa y la trata como a una dama. Se inclinó hacia un lado para ver a Elisa. Y veo que es verdad. Vaya, vaya. El parecido es inquietante. Un truco barato, Julián. ¿Has contratado a una actriz para que juegue a ser tu esposa muerta? Elisa sintió que la sangre se le helaba. Dio un paso atrás, bajando la cabeza, sintiendo la vergüenza quemarle las mejillas, pero Julián no se movió. «Cuidado, Sofía», advirtió él, su voz bajando a un tono peligroso. «Estás hablando de una empleada de mi casa, una joven que ha hecho más por preservar la memoria de esta familia en un mes que tú en toda tu vida. Elisa está aquí restaurando los tapices, y está bajo mi protección». Sofía soltó una carcajada cruel. ¿Protección? Por favor, todo el mundo sabe lo que significa protección cuando se trata de un noble y una sirvienta bonita. Pero te advierto, primo, la sociedad no será tan indulgente como yo. Si sigues con esta farsa, serás el hazmerreír de la corte. Y tú, niña, se dirigió a Elisa con desprecio, no creas que vas a heredar nada aquí. Cuando él se canse de jugar a las casitas, volverás a la alcantarilla de donde saliste. ¡Basta!, rugió Julián. ¡Largo de mi casa! Roberto, acompaña a Lady Sofía a su carruaje. Sofía se puso roja de ira, pero al ver la furia en los ojos de Julián, supo que había ido demasiado lejos. Se dio la vuelta con un movimiento brusco, pero antes de irse, lanzó una última mirada venenosa a Elisa. Esto no ha terminado. Conozco a tu tía, Berta.
Estoy segura de que ella estará muy interesada en saber qué clase de trabajo estás haciendo aquí. Cuando el carruaje de Sofía desapareció, un silencio pesado cayó sobre el jardín. Elisa estaba temblando. La mención de su tía Berta había despertado sus peores miedos. Ella va a ir a buscarla, susurró Elisa. Mi tía vendrá. Me llevará de vuelta. Y me castigará. Julián se giró hacia ella y le tomó las manos. Estaban frías como el hielo. Nadie te llevará, Elisa. Te lo prometí. Usted no conoce a mi tía, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Ella tiene la ley de su lado. Soy soltera y vivo bajo su techo. Ella es mi tutora legal hasta que me case o cumpla 25 años. Si ella me reclama, la guardia me llevará. Julián miró sus manos, las manos de una costurera, marcadas por la aguja, pero suaves y capaces de crear belleza. Miró sus ojos verdes, tan parecidos a los de Camila, pero llenos de un alma propia, valiente y sufrida. Y tomó una decisión. Entonces no dejaremos que eso pase, dijo él. Elisa, mírame. Durante 4 años he estado muerto. Tú me has despertado. No voy a permitir que te arrastren de nuevo a la oscuridad. Si la ley dice que necesitas un estatus para ser libre, entonces te daremos un estatus. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella, confundida. El baile de invierno, dijo Julián. El baile que cancelé. Lo haremos. Se celebrará aquí, en la mansión Montemayor, dentro de 3 días. Y tú serás mi invitada de honor. Te presentaré a la sociedad no como mi costurera, sino como mi protegida, la restauradora de arte de la familia Valois. Si el mundo ve que te respeto, tu tía no podrá tocarte sin enfrentarse a mí. Pero no tengo ropa, no sé bailar, se reirán de mí, protestó Elisa, aterrada. Nadie se reirá, aseguró Julián, con una sonrisa triste, pero firme, porque yo estaré a tu lado, y te enseñaré. Tenemos 3 días. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad frenética y secreta. La mansión, que había estado dormida, despertó de golpe. Los sirvientes limpiaban, pulían y enceraban, contagiados por la nueva energía del duque. En el salón de música, con las puertas cerradas, Julián enseñaba a Elisa a bailar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, contaba él, guiándola por el salón vacío. Al principio, Elisa tropezaba, rígida por el miedo, pero Julián era paciente. No mires tus pies, Elisa, mírame a mí, confía en mí. Y ella confiaba. Cuando lo miraba a los ojos, el mundo dejaba de ser un lugar hostil, se sentía ligera, hermosa. En esos momentos, entre los acordes del piano que él tocaba a veces para explicarle el ritmo, Elisa se dio cuenta de que su corazón, que creía seco por la miseria, estaba floreciendo. Se estaba enamorando de un duque viudo que aún amaba a un fantasma. La noche antes del baile, Roberto trajo una caja a la habitación de Elisa. El duque mandó traer esto de los baúles de su abuela, la vieja duquesa, dijo el mayordomo con una sonrisa cómplice. Dentro había un vestido de seda color lavanda, sencillo pero elegante, y un juego de perlas. No eran las joyas de Camila. Julián no habría sido capaz de eso. Pero eran joyas dignas de una dama. Elisa se probó el vestido frente al espejo. La seda se ajustaba a su cuerpo, transformándola. La chica del taller de costura había desaparecido. Pero mientras en la mansión se preparaban para la luz, en la ciudad, las sombras se movían. Lady Sofía había cumplido su amenaza. Había visitado a Berta. La tía de Elisa escuchó con avidez las mentiras de Sofía, que Elisa estaba viviendo en pecado con el duque, que estaba deshonrando el nombre de la familia, y lo más importante, que el duque era vulnerable y pagaría cualquier cosa para evitar un escándalo. Mañana por la noche, dijo Sofía, dejando una bolsa de monedas sobre la mesa sucia de Berta. Entraremos en el baile, y tú reclamarás a tu sobrina delante de todos. La acusaremos de robo y de inmoralidad. El duque tendrá que echarla para salvar su reputación. Y entonces, ella será tuya de nuevo para que hagas con ella lo que quieras.
Berta sonrió, mostrando sus dientes amarillos. Será un placer, milady. Esa niña necesita aprender una lección definitiva. Llegó la noche del baile. La mansión Montemayor brillaba como un faro en la colina. Carruajes de toda la provincia llegaban, descargando a nobles curiosos que morían por ver si los rumores sobre el regreso del duque eran ciertos. La música llenaba el aire, el olor a cera y flores frescas embriagaba los sentidos. Julián esperaba al pie de la escalera. Vestía de etiqueta, con sus condecoraciones, y se veía más imponente que nunca, pero sus ojos buscaban ansiosamente hacia arriba. Cuando Elisa apareció en la galería superior, hubo un silencio momentáneo en el vestíbulo. Bajó las escaleras temblando, pero con la cabeza alta, tal como Julián le había enseñado. Cuando llegó a su lado, él le ofreció el brazo. «Estás perfecta», susurró. Elisa se aferró a él. «Tengo miedo», confesó. «No lo tengas. Esta noche eres la reina de Montemayor». Entraron en el salón de baile. Las miradas se clavaron en ellos. Murmullos, abanicos que se agitaban, cejas que se alzaban. El parecido con la difunta duquesa era innegable y causó un shock colectivo. Pero Julián no dio tiempo a las habladurías. Llevó a Elisa al centro de la pista y abrieron el baile. Bailaron, y por unos minutos la magia fue real. Elisa flotaba en los brazos de Julián. Él la miraba no como a un recuerdo, sino como a una mujer viva, cálida, presente. Sintió que la amaba, no como amó a Camila, con una pasión juvenil y trágica, sino con un amor maduro, nacido de la salvación mutua. Pero la música se detuvo bruscamente cuando las puertas principales se abrieron de golpe. En el umbral estaba Lady Sofía, vestida de rojo sangre, y a su lado, con su mejor vestido remendado y una cara de falsa indignación, estaba Berta. Y detrás de ellas, 2 guardias de la ciudad. «¡Detengan la música!», gritó Sofía, su voz triunfante resonando en el salón. «He venido a poner fin a esta farsa inmoral». La multitud se apartó, dejando un pasillo libre hacia la pareja en el centro de la pista. Elisa se puso pálida y apretó el brazo de Julián hasta hacerse daño. «¡Berta!», susurró con horror. La tía avanzó, señalando a Elisa con un dedo acusador. «Ahí estás, desagradecida, ladrona. Huyes de tu casa, robas mis hilos de oro y vienes aquí a revolcarte con la nobleza mientras tu pobre tía enferma se muere de hambre». «¡Eso es mentira!», gritó Elisa, encontrando su voz ante la injusticia. «Tú me vendiste, tú me explotaste». «¡Cállate!», chilló Berta. «Señor duque, esta chica es una menor bajo mi tutela. Exijo que me la devuelva inmediatamente y exijo una compensación por el tiempo que la ha tenido aquí corrompiéndola». Julián soltó a Elisa suavemente y dio un paso adelante, protegiéndola con su cuerpo. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran de hielo puro. «Señora Berta, Lady Sofía, han cometido un grave error al interrumpir mi baile». «El error es tuyo, primo», dijo Sofía sonriendo. «Tienes a una fugitiva en tu casa. Los guardias tienen una orden. Entrégala, o todo el mundo sabrá que el duque de Montemayor secuestra a jovencitas inocentes». Elisa miró a los guardias, miró a la multitud que murmuraba escandalizada. Sabía que Julián podía perder su reputación. Podía perder el favor del rey. «Julián», dijo ella, tirando de su manga, «no vale la pena. Déjame ir. No arruines tu vida por mí». Julián se giró y la miró. En sus ojos había una intensidad que la dejó sin aliento. «Mi vida estaba arruinada hasta que llegaste tú, Elisa. No voy a dejarte ir. Nunca». Se volvió hacia Berta y Sofía, y su voz resonó como un trueno. «Esta mujer no es una ladrona y no es una fugitiva. Ella es mi futura esposa». El salón entero contuvo el aliento. Sofía se quedó con la boca abierta. Berta retrocedió un paso. Elisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué?», balbuceó Sofía. «Lo has oído», dijo Julián, tomando la mano de Elisa y levantándola. «He pedido su mano, y ella ha aceptado.
y como prometida de un duque, está bajo la protección directa de la corona. Su tutela, señora Berta, ha terminado. Era una mentira. Él no se lo había pedido. Ella no había aceptado. Pero en ese momento, con la mano de él cálida y fuerte sosteniendo la suya, Elisa supo que esa mentira era la verdad más grande de su vida. ¡Miente!, gritó Berta. ¡Es una trampa! ¿Se atreve a llamar mentiroso a un duque en su propia casa?, preguntó Julián con una calma letal. Guardias, escolten a estas damas fuera de mi propiedad, y si vuelven a molestar a mi prometida, responderán ante mí en un duelo o en un tribunal. Los guardias, intimidados por la autoridad de Julián y confundidos por el giro de los acontecimientos, no dudaron. Por favor, señoras, acompáñennos, dijo uno de ellos. Sofía miró a Julián con odio puro, sabiendo que había perdido la partida. Berta, viendo que el dinero se le escapaba, intentó gritar de nuevo, pero fue empujada hacia la salida. Cuando las puertas se cerraron tras ellas, el silencio en el salón era absoluto. Todos miraban a la pareja. Julián se giró hacia Elisa, que lo miraba con ojos llenos de lágrimas y preguntas. ¿Lo dices en serio?, susurró ella. ¿O es solo para salvarme? Julián le acarició la mejilla delante de todos, sin importarle el escándalo. Te salvé porque no puedo vivir sin ti, Elisa. Cásate conmigo, de verdad. Sé mi duquesa, sé mi vida. Elisa sonrió a través de las lágrimas. Sí, dijo ella. Sí, Julián. La multitud, al ver la emoción genuina, rompió en un aplauso vacilante que pronto se convirtió en una ovación. Pero la historia no terminaba con un baile. Berta y Sofía no se rendirían tan fácilmente. Habían sido humilladas, y la venganza de una mujer ambiciosa y una codiciosa no tiene límites. Mientras la música volvía a sonar, en la oscuridad del jardín, Sofía juraba que esa boda jamás se celebraría, aunque tuviera que quemar la mansión con todos dentro. La mañana siguiente, al baile de invierno, amaneció con una claridad cegadora y sobrenatural. Durante la noche, una nevada silenciosa había cubierto los jardines de la mansión Montemayor, transformando el mundo en un lienzo blanco, inmaculado y puro, como si la naturaleza misma intentara borrar las manchas de los años de dolor y aislamiento. Dentro de la casa, sin embargo, el aire vibraba con una energía nueva, cálida y desconocida. Los sirvientes, habitualmente sombras silenciosas, se movían con una ligereza que no se veía en años, intercambiando sonrisas cómplices y susurrando en los pasillos sobre el milagro que habían presenciado. El duque había sonreído. El duque había bailado. Y la mansión, por fin, parecía respirar de nuevo. Elisa despertó en su habitación, pero ya no se sentía como una invitada tolerada o una empleada invisible. La luz del sol se filtraba por las cortinas de brocado, jugando sobre las sábanas de seda. Sobre su mesita de noche, en un jarrón de cristal tallado, había una rosa blanca fresca, cortada del invernadero personal del duque, con una nota simple escrita con su caligrafía angulosa. Buenos días, mi futura esposa. El invierno ha terminado. Su corazón dio un vuelco violento. La noche anterior parecía un sueño febril. Las luces de las arañas de cristal, la música de los violines, la declaración de Julián frente a toda la nobleza desafiando a su propia sangre. Pero el anillo en su dedo, una banda de oro antiguo con un zafiro discreto pero profundo como el mar, que Julián le había dado en privado en la penumbra de la biblioteca después de que los invitados se fueran, le confirmaba que era real, que no estaba soñando. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo de lana azul que realzaba el color de sus ojos, y bajó las escaleras. El aroma a café, recién hecho y pan horneado, llenaba el vestíbulo. Julián la esperaba en el comedor para desayunar. Al verla entrar, se puso de pie de inmediato, tirando su servilleta sobre la mesa. Ya no llevaba el luto riguroso que había sido su uniforme durante 4 años. Vestía un chaleco gris perla y una camisa blanca que iluminaba su rostro, haciéndolo parecer 10 años más joven.
Elisa, dijo él, acercándose para besar su mano con una devoción que la hizo temblar. ¿Dormiste bien? Como nunca, Julián, respondió ella, sintiendo que el rubor subía a sus mejillas. ¿Y tú? Por primera vez en 4 años. No tuve pesadillas, confesó él, mirándola con una intensidad que la abrazaba. Sus ojos, antes tormentosos, ahora eran un refugio. Tengo planes para hoy. Quiero mostrarte algo. Algo que nadie ha visto desde que ella se fue. Necesito compartirlo contigo para poder dejarlo ir. Después del desayuno, Julián la guió hacia el ala este de la mansión, una zona que siempre había estado cerrada con llave y que los sirvientes evitaban, diciendo que allí habitaban los fantasmas de la tristeza. Se detuvieron frente a una puerta de roble tallado, pesada y solemne. Julián sacó una llave de hierro de su bolsillo. Su mano vaciló por un segundo, temblando ligeramente, pero luego miró a Elisa, encontró fuerza en su mirada serena y giró la cerradura. El mecanismo chasqueó, un sonido que resonó en el pasillo vacío. Abrió la puerta. Era un estudio de pintura. El olor a trementina, óleos secos y polvo antiguo aún persistía en el aire frío y estancado. La habitación estaba llena de una luz blanca y fría, con grandes ventanales que daban al bosque nevado. Había lienzos cubiertos por sábanas blancas por todas partes, como espectros esperando ser liberados. Este era el santuario de Camila, dijo Julián en voz baja, entrando lentamente, sus pasos resonando en la madera desnuda. Ella amaba pintar. Decía que era la única forma de capturar el tiempo, de hacer que los momentos felices duraran para siempre, porque ella siempre tenía miedo de que la felicidad se escapara. Elisa entró con respeto, sintiendo que pisaba tierra sagrada y dolorosa. ¿Por qué me traes aquí, Julián? ¿No te hace daño? Porque necesito cerrar esta puerta, pero no puedo hacerlo solo, respondió él, pasando la mano por una mesa llena de pinceles secos. Necesito que veas quién era ella, para que entiendas quién soy yo, y por qué tengo tanto miedo de perderte. Se acercó a un caballete en el centro de la sala, y con un movimiento decidido, retiró la sábana. Elisa contuvo el aliento. Era un retrato de Julián, pero no el Julián que ella conocía. Era un Julián más joven, riendo a carcajadas, con los ojos llenos de luz, sentado en el jardín bajo el sol de verano. Ella me veía así, murmuró Julián, tocando el borde del lienzo con nostalgia. Pero yo dejé que esa luz se apagara. Elisa, hay algo que debo decirte sobre su muerte. Algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a Roberto. Elisa se acercó y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Puedes decírmelo. Estoy aquí. Todos creen que fue una enfermedad repentina, dijo él, con la voz rota, mirando el retrato de su yo pasado. Pero no fue así. Camila se marchitó, se apagó día tras día, mes tras mes. Los médicos decían que su corazón era débil, que tenía una melancolía constitucional, pero yo sé la verdad. Fue mi culpa. Yo estaba obsesionado con los deberes del ducado, con la política, con aumentar nuestra fortuna para darle todo lo que ella quisiera. La dejé sola en esta casa inmensa. La dejé sola con su arte y su soledad creciente. Ella me pedía tiempo, me pedía amor, me pedía presencia, y yo le daba joyas, vestidos y fiestas. Cuando murió, sentí que yo le había robado el aire. Sentí que mi ambición había construido los muros de su prisión. Elisa apretó su mano con fuerza, sintiendo el dolor que emanaba de él. No, Julián, tú la amabas. El dolor que has llevado estos 4 años, el castigo que te has infligido, es la prueba de ese amor. No eres culpable de que su corazón fallara. No eres Dios para controlar la vida y la muerte. Tengo miedo, Elisa, confesó él, girándose para mirarla, sus ojos llenos de un terror vulnerable que desarmaba su fachada de duque. Tengo miedo de hacerte lo mismo. Tengo miedo de que mi oscuridad, mis obligaciones, mi mundo, terminen apagando tu luz.
Eres tan viva, tan vibrante, tan llena de color. ¿Y si te convierto en un fantasma como hice con ella? ¿Y si esta casa te consume? Elisa acunó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Mírame, Julián. Mírame bien. No soy Camila. No soy una flor de invernadero que necesita condiciones perfectas para sobrevivir. Soy una mala hierba que creció entre las piedras del taller de mi tía. He sobrevivido al frío, al hambre, al desprecio y a la soledad. No me romperé fácilmente. Y no dejaré que tú te rompas. Te enseñaré a vivir de nuevo, y tú me enseñarás a confiar. Juntos. Julián cerró los ojos, apoyando su frente contra la de ella, respirando su aliento. Te amo, Elisa. Dios me ayude. Te amo más de lo que creí posible. Eres mi salvación. Se besaron allí, rodeados de los recuerdos del pasado, sellando un pacto de futuro en el estudio lleno de luz. Parecía que nada podía tocarlos, que el amor era un escudo impenetrable. Pero mientras ellos encontraban la paz en la mansión, en la ciudad, en el sucio y abarrotado taller de costura de Berta, se gestaba una tormenta mucho peor que la nieve. Lady Sofía estaba sentada en la silla que solía ocupar Elisa, con una expresión de asco absoluto en su rostro mientras miraba alrededor, arrugando la nariz ante el olor a tela vieja y sopa de col. Berta estaba frente a ella, contando con avidez las monedas de oro que Sofía le había lanzado sobre la mesa. Humillada, siseó Sofía, golpeando la mesa con su abanico cerrado, rompiendo una aguja. Me ha humillado delante de toda la corte, me ha echado como a una sirvienta para quedarse con esa costurera de pacotilla, mi propio primo. Es una desgraciada, convino Berta, mordiendo una moneda para comprobar su autenticidad. Siempre supe que traería problemas. Tiene la sangre maldita de su madre. Debería haberla dejado en el orfanato cuando mi hermana murió, en lugar de darle un techo y un oficio. No basta con quejarse, vieja estúpida, dijo Sofía, sus ojos brillando con una malicia fría y calculadora. Julián ha anunciado el compromiso. Si se casan, pierdo mi herencia, pierdo mi posición, y tú pierdes tu venganza y la mano de obra barata. Tenemos que detener esto, y tengo el arma perfecta, un arma que ni siquiera Julián podrá resistir. Sofía sacó de su bolso de seda un sobre de papel amarillento, sellado con cera roja, un sello que había sido roto hace tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó Berta estirando el cuello. Una carta, sonrió Sofía, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una carta que encontré en el escritorio de Camila poco después de su muerte, cuando fui a ayudar a recoger sus cosas. Nunca se la di a Julián. Sabía que podría ser útil algún día, y el momento ha llegado. ¿Qué dice?, preguntó la tía con curiosidad morbosa. Dice lo suficiente para destruir a Julián para siempre, respondió Sofía, acariciando el sobre. Camila estaba triste, sí, pero también estaba confundida. En esta carta le escribía a un antiguo pretendiente, un poeta sin dinero al que amaba antes de casarse con el duque. Nada físico, por supuesto. Camila era demasiado mojigata y temerosa de Dios. Pero hablaba de su soledad, de su desesperación, y de cómo Julián era frío como el hielo, un muro de piedra contra el que ella se golpeaba. Si Julián lee esto, si cree que su esposa amaba a otro, o que él fue la causa directa, consciente y cruel de su desesperación final, se hundirá de nuevo en la culpa, y esta vez arrastrará a tu sobrina con él al fondo del abismo. ¿Y si no funciona?, preguntó Berta, guardando las monedas. ¿Y si la costurera lo tiene tan embrujado que no le importa? Entonces usaremos el fuego, dijo Sofía, mirando los rollos de tela inflamable y los frascos de disolvente que llenaban el taller. El fuego purifica, ¿no dicen eso? Pero primero, vamos a romperle el corazón. Vamos a ver si su amor por la costurera es más fuerte que su culpa por la duquesa. Esa misma tarde, un mensajero llegó a la mansión Montemayor. No era un mensajero real,
sino un chico de la calle, sucio y rápido. Traía un paquete urgente para el duque, marcado como personal y confidencial. La verdad sobre la duquesa. Julián y Elisa estaban en la biblioteca, leyendo juntos frente a la chimenea, disfrutando de la tranquilidad. Cuando Roberto trajo la bandeja con el paquete, Julián frunció el ceño, sintiendo un presentimiento oscuro. ¿Quién lo envía?, preguntó, tomando el paquete con cautela. No lo sé, señor. Un chico de la calle. Dijo que le pagaron una moneda de oro para entregarlo en mano y desaparecer. Julián abrió el paquete con un movimiento brusco. Dentro había una carta vieja, con el papel quebradizo, y una nota nueva escrita con la letra elegante y venenosa de Sofía. Querido primo, pensé que debías saber la verdad antes de cometer otro error y reemplazar a Camila tan pronto. Ella no murió de enfermedad, murió de tristeza por tu culpa. Y aquí está la prueba. Ella no te amaba, ella te temía y amaba a otro. Las manos de Julián empezaron a temblar incontrolablemente. Tomó la carta vieja. Era la letra de Camila, inconfundible, esos trazos suaves que él conocía de memoria. Leyó en silencio. Las palabras se clavaron en su alma como dagas oxidadas, reabriendo heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Me siento atrapada en esta casa de piedra, como un pájaro en una jaula de oro. Julián es un buen hombre, supongo, un hombre de honor, pero es un muro. No puedo llegar a él. Me hielo a su lado. Su silencio me mata más que cualquier grito. A veces sueño con irme, con correr lejos contigo, mi amor. A veces pienso que la muerte sería más cálida que su abrazo. Siento que me ahogo cada día un poco más. El color desapareció del rostro de Julián, dejándolo gris. El papel se le cayó de las manos y flotó hasta el suelo. Todo lo que había temido, todo lo que Elisa había tratado de curar esa mañana en el estudio, regresó con la fuerza de un tsunami devastador, la confirmación de sus peores pesadillas. Julián, ¿qué pasa? ¿Estás helado?, preguntó Elisa, asustada, arrodillándose para recoger la carta. Él se puso de pie, tambaleándose, alejándose de ella como si el contacto físico le causara dolor. Tenía razón, susurró, su voz vacía, muerta. Sofía tenía razón. Yo la maté. Ella me odiaba, me temía, amaba a otro y yo la tenía prisionera. Eso no es verdad, dijo Elisa, leyendo rápidamente las líneas borrosas. Es una trampa, Julián. Sofía está intentando manipularte. Esta carta no tiene fecha. Puede ser de cualquier momento. Puede ser un desahogo. ¡Léelo!, gritó él, con una furia repentina nacida de la desesperación. Léelo. Dice que se helaba a mi lado. Dice que prefería la muerte. Yo fui su verdugo, Elisa. Yo le robé la vida. Se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro como un animal herido de muerte. La culpa, que había estado dormida bajo la calidez de Elisa, despertó rugiendo, más hambrienta que antes. Y ahora estoy haciendo lo mismo contigo. Te estoy arrastrando a mi oscuridad. Soy un monstruo. No merezco ser feliz. No merezco que me mires con esos ojos. Julián, escúchame, por favor, suplicó Elisa, agarrándolo por los brazos para detenerlo, sacudiéndolo. Esa carta es solo un momento de tristeza. Todos tenemos momentos oscuros. Eso no significa que no te amara. Y aunque fuera verdad, aunque ella hubiera amado a otro, eso fue el pasado. Ella ya no está. Nosotros somos el presente. Tú estás vivo, yo estoy viva. No hay presente para mí, rugió él, soltándose de su agarre con brusquedad, empujándola sin querer. Solo hay culpa. No puedo casarme contigo, Elisa. No puedo. Te destruiré. Mírate. Ya estás sufriendo por mi culpa. Ya estás llorando por un hombre roto. No estoy sufriendo por ti, estoy sufriendo contigo, gritó ella, con las lágrimas corriendo por su rostro. No me alejes. Vete, dijo él, dándole la espalda, mirando al fuego con ojos muertos, ojos que ya no veían la luz. Vete de aquí, el compromiso se cancela. Toma el dinero que quieras, toma joyas, pero vete.
Sálvate de mí antes de que te mate como a ella. Elisa se quedó paralizada. El rechazo dolía más que cualquier golpe de su tía, más que el hambre, más que el frío. No me iré, susurró con terquedad. No voy a dejarte solo con esta mentira. No voy a dejar que Sofía gane. He dicho que te vayas, gritó Julián, y en un ataque de furia ciega, tomó un vaso de cristal de la mesa y lo tiró contra la pared, haciéndolo añicos. Roberto, prepara un carruaje para la señorita Elisa. Se va esta noche, ahora mismo. Roberto apareció en la puerta, con el rostro triste y preocupado. Señor, está nevando. Es de noche. Hazlo, ordenó el duque, con una voz que no admitía réplica. Sácala de aquí. Elisa miró a Julián una última vez. Vio al hombre que amaba siendo devorado por sus propios demonios, alimentados por la crueldad de su prima. Sabía que no podía razonar con él en ese estado. Sabía que su presencia ahora solo aumentaba su dolor. Tenía que irse, pero no se iría lejos. No se rendiría. Me iré, dijo ella con dignidad, secándose las lágrimas y irguiéndose. Pero no porque tú me lo ordenes. Me iré para demostrarte que te equivocas. Voy a buscar la verdad sobre esa carta. Voy a encontrar quién era ese hombre. Voy a encontrar al médico. Voy a probarte que no eres un monstruo. Salió de la biblioteca, dejando a Julián solo en su infierno personal, rodeado de silencio y sombras. Elisa no tomó el carruaje. Le dijo a Roberto que la dejara en la entrada del pueblo. Salió de la mansión a pie, caminando por la nieve, pero no se dirigió a la ciudad para huir. Se dirigió a la casa del médico local, el viejo doctor Arnold, que había atendido a Camila en sus últimos días. Necesitaba saber. Necesitaba respuestas clínicas, no chismes. Mientras tanto, en la mansión, Julián se hundía en el abismo. Bebió hasta que la conciencia se le nubló, hasta que el fuego de la chimenea se convirtió en manchas borrosas. Se sentó en el suelo, frente al retrato de Camila que había traído del estudio, y le pidió perdón 1000 veces, hablando con un lienzo mudo. Pero la noche no había terminado. El mal no descansa. En la oscuridad del jardín, 2 figuras se movían sigilosamente, recortadas contra la nieve. Berta y un hombre pagado por Sofía, un matón de los barrios bajos. Llevaban antorchas y latas de aceite. ¿Estás segura de esto?, susurró Berta, mirando la inmensa casa con una mezcla de codicia y miedo. Si nos atrapan, nos ahorcarán. La chica está fuera, dijo el hombre escupiendo en el suelo. La vi salir, y el duque está borracho en la biblioteca. Las luces están encendidas, pero nadie se mueve. Sofía dijo que quemáramos el ala de los tapices, el ala este, donde trabaja la chica. Quiere destruir su trabajo, quiere borrar su rastro, y si el fuego se extiende un poco más hacia la biblioteca, bueno, será una tragedia lamentable, un accidente de un duque borracho. Berta sonrió en la oscuridad, sus dientes brillando. Quémalo, que no quede nada de esa maldita costurera ni de sus esperanzas. El hombre rompió una ventana del ala de servicio con el codo y lanzó la antorcha dentro, sobre las telas preciosas, los disolventes de limpieza y la madera seca de los telares. El fuego prendió al instante, alimentado por los químicos, rugiendo como una bestia liberada. Elisa estaba regresando de la casa del médico con una revelación en sus labios. El doctor Arnold le había confirmado, tras mucha insistencia, que Camila sufría de una melancolía profunda desde niña, mucho antes de conocer a Julián, una enfermedad de la mente que nada tenía que ver con el matrimonio, y que esas cartas eran fruto de sus episodios depresivos, no de la realidad. Cuando vio el resplandor en la colina, el cielo sobre la mansión Montemayor estaba teñido de naranja, un color antinatural y violento contra la noche negra. ¡No!, gritó, sintiendo que el corazón se le detenía. ¡Julián! Echó a correr. Corrió a través de la nieve profunda, sus pulmones ardiendo por el aire helado, sus piernas gritando de dolor. Al llegar a la verja, vio que el ala este, su taller, estaba envuelta en llamas. El fuego, empujado por el viento,
se extendía rápidamente hacia el cuerpo principal de la casa, hacia la biblioteca. ¡Julián!, gritó, entrando en el vestíbulo lleno de humo. Los sirvientes corrían con cubos de agua, gritando órdenes, presas del pánico. Roberto estaba tratando de organizar la defensa, pero el fuego era demasiado rápido. «¡Señorita Elisa!», gritó Roberto al verla aparecer como un espectro de la nieve. «¡No entre! Es peligroso! El duque está en la biblioteca. La puerta está bloqueada por los escombros. ¡No responde!». Elisa no lo pensó. No hubo duda. No hubo miedo por su propia vida. Solo hubo amor. Se mojó el chal de lana en un cubo de agua abandonado. Se lo puso sobre la cabeza y corrió hacia las escaleras, hacia el calor insoportable, hacia el fuego, hacia el hombre que la había echado, pero que era dueño de su corazón. No iba a dejar que muriera creyendo una mentira. No iba a dejar que la oscuridad ganara. Subió las escaleras, tosiendo, mientras el calor aumentaba y las llamas lamían las paredes como lenguas del infierno. «Julián, voy por ti, resiste». El fuego rugía con una violencia ensordecedora dentro de la biblioteca, un monstruo de 1000 lenguas anaranjadas que devoraba con avidez insaciable los tapices antiguos, las pesadas cortinas de terciopelo que habían visto pasar generaciones y los libros que guardaban siglos de historia y sabiduría. El calor era insoportable. Un muro físico y sólido que golpeaba el rostro de Elisa mientras subía los últimos escalones hacia el infierno. El aire ya no era aire, sino una mezcla tóxica de ceniza, madera vieja y barniz hirviendo. El humo negro, denso y asfixiante, le llenaba los pulmones, haciéndola toser violentamente, nublando su vista y llenando sus ojos de lágrimas ácidas, pero no se detuvo. No podía detenerse. Cada escalón era una victoria contra el instinto de supervivencia que le gritaba que huyera. Pero el amor gritaba más fuerte. «¡Julián!», gritó de nuevo, su voz desgarrada por el humo y la desesperación, casi perdida en el estruendo de las vigas que crujían sobre su cabeza. «Julián, respóndeme, por favor». Llegó a la puerta de la biblioteca. La madera estaba ardiendo, convertida en carbón brillante, pero una de las hojas había caído, permitiéndole ver el interior del santuario profanado. Y lo que vio le rompió el corazón más que el miedo a la muerte. Julián estaba allí, en el centro de la sala, como un mártir en su propia pira funeraria, rodeado por un anillo de fuego que se cerraba lentamente. Estaba de rodillas frente al retrato de Camila. Ese retrato que ella había visto el primer día, ahora iluminado por el resplandor macabro de las llamas. No se movía. Su cabeza estaba gacha, sus hombros caídos. Parecía haber aceptado su destino, parecía estar esperando que las llamas lo purificaran de la culpa que las mentiras de Lady Sofía le habían inyectado en las venas. Parecía un hombre que ya había muerto por dentro y solo esperaba que su cuerpo lo alcanzara. Julián. Elisa se cubrió la cabeza con el chal mojado, que ya empezaba a secarse por el calor extremo, y cruzó el umbral saltando sobre una viga ardiente que bloqueaba el paso. El calor le quemó la piel a través del vestido, chamuscando el dobladillo, pero la adrenalina la impulsaba más allá del dolor. Corrió hacia él, esquivando una lluvia de chispas. Llegó hasta él y lo agarró por los hombros, sacudiéndolo con todas sus fuerzas, intentando despertarlo de su trance fatal. «Levántate, tenemos que salir de aquí, la casa se cae». Julián alzó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos por el humo y las lágrimas, vacíos de esperanza, reflejando el fuego como espejos rotos. La miró, pero parecía no verla, atrapado en sus propios demonios. «Déjame, Elisa», tosió él. Su voz era un susurro ronco y derrotado. «Es el final. Merezco esto. Yo la maté. Dejé que se apagara en vida. La encerré en mi frialdad. Y ahora debo arder. Es justicia. Vete. Sálvate tú». Elisa sintió una oleada de furia y amor. No había cruzado el fuego para escuchar su rendición. «¡No!», gritó ella, y levantando la mano,
Le dio una bofetada fuerte que resonó incluso por encima del rugido del incendio. Tú no la mataste, fue la enfermedad, fue la tristeza que ella ya traía. Pero yo estoy viva, Julián, yo estoy aquí. ¿Vas a matarme a mí también? ¿Vas a dejar que me queme contigo? Porque no me iré sola. Esas palabras atravesaron la neblina de su dolor y su culpa. Julián parpadeó, la realidad filtrándose a través de su delirio. Enfocó la vista en la mujer que tenía delante. Vio su rostro manchado de hollín, su cabello chamuscado en las puntas, sus ojos verdes llenos de lágrimas y de un amor feroz y desafiante. Vio que ella había entrado al fuego por él. Vio que ella estaba dispuesta a morir a su lado. Elisa, susurró, como si despertara de una pesadilla larga y oscura. Estás aquí, has venido. Estoy aquí y no me voy a ir sin ti, dijo ella, tirando de su brazo con una fuerza que no sabía que tenía. ¡Levántate, ahora! ¡Demuéstrame que quieres vivir! El instinto de protección de Julián despertó de golpe, rugiendo en su sangre. La idea de que Elisa pudiera sufrir daño por su inacción fue el combustible que necesitaba. Se puso de pie, tambaleándose, tosiendo, y la rodeó con su brazo, protegiéndola con su cuerpo. Miró a su alrededor, evaluando la situación con la mente de un hombre que quiere sobrevivir. «Vamos», dijo, su voz recuperando la fuerza del mando. «La puerta por la que entraste está bloqueada por el fuego ahora. El techo va a ceder. La ventana es la única salida». Corrieron hacia el gran ventanal del fondo, esquivando una estantería que se desplomó en ese instante, lanzando miles de páginas ardiendo al aire como mariposas de fuego. El fuego les pisaba los talones, lamiendo sus ropas. Julián tomó una silla pesada de roble y, con un grito de esfuerzo, la lanzó contra el cristal. El vidrio estalló hacia afuera. El aire frío y puro de la noche entró de golpe, avivando las llamas a sus espaldas en un rugido final, pero ofreciendo una vía de escape. Se asomaron al borde. «Estamos en el segundo piso», gritó Elisa, mirando hacia abajo con vértigo. El jardín estaba cubierto de nieve blanca, iluminada por el resplandor naranja del incendio, pero la caída era alta y peligrosa. «Hay un montón de nieve acumulada abajo, cerca de los arbustos. La apartaron esta mañana», dijo Julián, calculando la distancia rápidamente. «Amortiguará la caída. Yo saltaré primero para asegurarme de que es seguro y para atraparte si es necesario. Elisa, mírame. Confía en mí». Ella lo miró a los ojos. Esos ojos que minutos antes querían la muerte y ahora luchaban por la vida. «Confío en ti», respondió ella sin dudar, apretando su mano. «Siempre». Julián se subió al alféizar y saltó, desapareciendo en la oscuridad y el humo. Elisa esperó un segundo eterno, con el calor quemándole la espalda, el sonido del techo crujiendo sobre ella, hasta que escuchó su voz desde abajo, firme y urgente. «Ahora, Elisa, salta, te tengo». Ella cerró los ojos, pensó en su vida de miseria, en su tía cruel, en el dolor que había dejado atrás, y saltó hacia el futuro, hacia los brazos del hombre que la esperaba. El aire helado golpeó su cara, y luego el impacto. Cayó en los brazos de Julián, pero la fuerza fue tal que ambos rodaron por la nieve fría, lejos del edificio en llamas. El impacto les sacó el aire. La nieve se metió por sus ropas, pero estaban vivos. Se quedaron allí, tumbados en la nieve, jadeando, tosiendo, mientras la mansión de los Montemayor, el símbolo de la antigua tristeza del duque, ardía como una antorcha gigante contra el cielo negro, llevándose consigo los fantasmas del pasado. A lo lejos, en la seguridad del camino principal, ocultas por las sombras de los árboles, dos figuras observaban el espectáculo con satisfacción. Lady Sofía y Berta. «Se acabó», dijo Sofía con una sonrisa cruel y retorcida, su rostro iluminado por el resplandor del incendio que ella había orquestado. «El duque ha muerto. Se ha quedado con sus recuerdos.
y esa rata de costurera con él. Mañana reclamaré la herencia como la única pariente viva. Diré que fue un accidente trágico, que él estaba borracho y triste. Y tú tendrás tu recompensa, vieja, tal como prometí. Ha sido un buen trabajo, rió Berta, frotándose las manos para calentarse, sus ojos brillando con codicia. Por fin nos hemos librado de esa carga. Siempre supe que esa niña no traería más que desgracias. Al menos su muerte servirá para hacernos ricas. Pero su triunfo fue prematuro, y su alegría, efímera como el humo. De entre la cortina de humo y las sombras del jardín nevado, emergieron dos figuras. Caminaban despacio, cojeando, apoyándose el uno en el otro, cubiertos de ceniza gris, con las ropas quemadas y rasgadas, pero vivos, erguidos, y caminando directamente hacia ellas con una determinación aterradora. Sofía ahogó un grito, llevándose la mano a la garganta, dando un paso atrás. ¿Fantasmas?, susurró, el terror helando su sangre. No puede ser. Vi cómo se derrumbaba el techo. No, prima, dijo la voz de Julián, ronca, profunda y terrible como el juicio final. Testigos. Julián y Elisa se detuvieron frente a ellas. Los sirvientes, que habían estado luchando inútilmente contra el fuego con cubos de agua, se detuvieron y se congregaron alrededor, murmullos de asombro y alivio recorriendo la multitud al ver a su señor vivo. Roberto, el mayordomo, corrió hacia ellos con mantas de lana, llorando abiertamente. «Detenedlas», ordenó Julián, señalando a Sofía y a Berta con un dedo acusador que no temblaba. Su voz no admitía réplica. Era la voz de un duque en plena posesión de su poder. «¡Que no escapen! ¡Cerrad las salidas!». Los mozos de cuadra y los sirvientes, leales al duque hasta la muerte, rodearon a las dos mujeres, bloqueando cualquier ruta de escape, sus rostros sombríos iluminados por el fuego. «Esto es un ultraje», chilló Sofía, intentando mantener su dignidad, aunque su voz temblaba. «Soy tu sangre, Julián. Soy Lady Sofía. No puedes tratarme como a una criminal. Eres una incendiaria y una asesina», dijo Julián, acercándose a ella hasta que pudo ver el miedo en sus ojos. Sus ojos grises brillaban con una furia fría y controlada. «Encontré al hombre que contrataste, Sofía. Estaba huyendo por el bosque con la antorcha aún en la mano. Mis guardabosques lo atraparon antes de que llegara al río. Ha confesado todo. Te vendió por una promesa de clemencia, igual que tú vendiste tu honor y a tu familia por una bolsa de oro». Sofía palideció mortalmente, mirando a su alrededor buscando una salida que no existía, dándose cuenta de que su red de mentiras se había roto. Julián se giró hacia Berta. La tía de Elisa temblaba, encogida en su abrigo raído, intentando hacerse pequeña, intentando esconderse detrás de Sofía. «¿Y tú?», dijo él, con un asco profundo, escupiendo las palabras. «Vendiste a tu propia sangre, a la hija de tu hermana, intentaste quemarla viva por unas monedas. No mereces piedad, no mereces ni el aire que respiras». «Guardias», gritó el duque, «llevadlas al calabozo del pueblo, que el magistrado sepa que el duque de Montemayor exige justicia por intento de asesinato y destrucción de propiedad. Y aseguraos de que todo el condado sepa lo que han hecho, que no les quede ni un lugar donde esconderse». Mientras se llevaban a las dos mujeres, que gritaban, maldecían y se culpaban mutuamente, Elisa sintió que las piernas le fallaban. La adrenalina se disipaba, dejando paso al agotamiento extremo y al shock. Se tambaleó, el mundo girando a su alrededor, pero Julián la sostuvo antes de que cayera. «Te tengo», le susurró al oído, envolviéndola en la manta seca que Roberto le había dado, apretándola contra su pecho, donde su corazón latía fuerte y seguro. «Te tengo, mi amor. Ya pasó. El fuego se ha llevado el mal. Solo quedamos nosotros, tú y yo». Se sentaron en un banco de piedra del jardín, lejos del calor, mirando cómo las llamas consumían el ala este. La biblioteca estaba perdida. El estudio de pintura también. Los recuerdos físicos de Camila,
sus cuadros, sus libros, se habían convertido en humo y ceniza que subía hacia las estrellas. «Tus cuadros», dijo Elisa con tristeza, apoyando la cabeza en su hombro. «El retrato de Camila. Todo se ha ido». «Eran solo cosas, Elisa», respondió Julián, besando su frente manchada de hollín con una ternura infinita. «Cosas que me ataban al pasado, cadenas de lona y pintura. Camila, ella descansa en paz ahora, su memoria está en mí, no en ese cuarto. Y yo estoy aquí, contigo, en el presente. El fuego duele, pero también limpia. Mañana construiremos algo nuevo, algo nuestro, algo que no esté hecho de recuerdos, sino de vida». Los días siguientes fueron difíciles, pero llenos de una esperanza que la mansión no había conocido en años. La casa estaba dañada, con cicatrices negras en sus muros de piedra, pero los cimientos eran fuertes y profundos, al igual que el amor que crecía entre ellos. Julián y Elisa se instalaron en el ala oeste, que había quedado intacta gracias al viento favorable. El escándalo del juicio de Lady Sofía y Berta sacudió a la alta sociedad y fue la comidilla de la región durante meses. Fueron condenadas al destierro y a trabajos forzados, despojadas de títulos y bienes. Nadie lloró por ellas. Su propia maldad las había dejado solas. La nobleza, que antes murmuraba sobre la locura del duque y su extraña elección, ahora admiraba su fortaleza y la valentía de su prometida, la mujer que había cruzado el fuego por él. Elisa se recuperó de sus heridas leves y de las quemaduras en sus manos, cuidada por Julián con una devoción absoluta. Él no se apartaba de su lado. Le leía mientras descansaba, le traía la comida, le cepillaba el cabello con cuidado para no lastimarla. La miraba como si fuera el milagro más grande del mundo, su segunda oportunidad. Una tarde de primavera, 3 meses después del incendio, los andamios de la reconstrucción aún rodeaban parte de la casa y el olor a madera nueva llenaba el aire. Pero el jardín estaba en plena floración, desafiando a la destrucción. Julián llevó a Elisa al lugar donde se habían conocido, al vestíbulo principal, ahora restaurado, limpio de hollín y lleno de luz que entraba por los cristales nuevos. Había un caballete en el centro, cubierto con una tela de seda azul. «¿Qué es esto?», preguntó ella sonriendo, su mano ya sana entrelazada con la de él. «Un regalo», dijo él, con un brillo travieso en los ojos. «Ábrelo. Es el primer paso de nuestra nueva vida». Elisa retiró la tela con cuidado. Era un retrato, pero no era un retrato formal, rígido y oscuro como los de los antepasados. Era una pintura llena de luz, de color, de vida. La mostraba a ella, sentada en el jardín entre las rosas, con una aguja en la mano, cosiendo, con el sol iluminando su cabello castaño y una sonrisa serena y real en los labios. Y al fondo, difuminado pero presente, como un guardián, estaba Julián, mirándola con un amor evidente. «Empecé a pintar de nuevo», confesó Julián, abrazándola por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Porque quería capturar el momento exacto en que mi vida volvió a tener color. Tú eres ese color, Elisa. Tú eres mi arte, mi musa, mi vida. Ya no pinto fantasmas, pinto el futuro». Elisa se giró en sus brazos, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, y lo besó. Un beso dulce, profundo y lento que borraba todas las cicatrices del pasado y todas las sombras. «Y tú eres mi corazón, Julián, mi duque de corazón de fuego, que derritió el hielo». La boda se celebró en el jardín, bajo un arco de rosas blancas que habían sobrevivido al invierno y al fuego. No hubo luto, ni sombras, ni protocolos rígidos. Solo sol, música de violines y risas sinceras. Elisa vestía de blanco, un vestido que ella misma había diseñado, y Julián la miraba como si fuera la única mujer en la tierra, la única verdad en su universo. Y cuando el sacerdote les pidió los votos, Julián tomó las manos de Elisa,
Miró a todos los presentes y dijo en voz alta, para que el cielo y la tierra lo oyeran: prometo amarte en la luz y en la oscuridad, en la riqueza y en la ceniza. Prometo que mi corazón nunca volverá a cerrarse, porque tú tienes la llave, y la has tenido desde el momento en que entraste por esa puerta bajo la lluvia y me miraste a los ojos sin miedo. Epílogo. 5 años después. El sol de verano bañaba la mansión Montemayor, que lucía más hermosa que nunca, completamente restaurada, con las piedras limpias y las ventanas abiertas de par en par. En el jardín, cerca de la fuente que cantaba con agua clara, se oían risas infantiles, el sonido más dulce que esos muros habían escuchado en siglos. Un niño de 4 años, con el cabello negro de su padre y los ojos verdes de su madre, corría persiguiendo a un perro lanudo por el césped. «Julián, cuidado con el estanque», gritó Elisa, que estaba sentada en una manta de picnic bajo el roble, con una niña pequeña, un bebé de meses, dormida en su regazo. El duque, que estaba leyendo un libro bajo un árbol cercano, dejó la lectura y corrió a atrapar a su hijo antes de que cayera al agua. Lo levantó en el aire, haciéndolo reír a carcajadas, girando con él. «Te tengo, pequeño granuja», rió Julián, su risa resonando fuerte y libre. «Eres rápido como tu madre». Elisa los miró, sintiendo una plenitud que nunca imaginó posible en los días oscuros del taller de su tía. Había pasado de ser una costurera despreciada, una huérfana sin hogar, a ser la duquesa más amada de la región, respetada por su bondad y su fuerza. Pero más importante que los títulos, que la riqueza o la posición, tenía un hogar verdadero. Julián se acercó a ella con el niño en brazos, despeinado y feliz, y se sentó a su lado en la manta. Besó a Elisa en los labios y luego besó suavemente la frente de su hija dormida. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó él, acariciando su mejilla con el dorso de la mano. «En que las tormentas a veces traen los mejores regalos», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro, mirando el horizonte despejado. «Si no fuera por esa lluvia, si no fuera por el dolor, no estaríamos aquí». «Sí», dijo Julián, mirando su casa llena de vida, sus hijos y a la mujer que lo había salvado. «El corazón puede romperse, Elisa, puede congelarse y puede arder, pero si se cura con amor, se vuelve más fuerte que la piedra, se vuelve invencible. Y allí, bajo el sol eterno de su felicidad, rodeado por las flores que ellos mismos habían plantado, el duque que una vez cerró su corazón, supo que nunca más tendría frío, porque ella, su Elisa, era su sol, su verano y su vida eterna.